Con la compra de Twitter por parte de Elon Musk, muchos en redes sociales recordaban que el nuevo dueño de la plataforma debería conocer a la comisaria de competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, responsable de millonarias multas contra grandes plataformas de Silicon Valley. Hoy, en Simple Política, Vestager y el rol de la competencia. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Aprovechando la compra de una super plataforma como Twitter, os hablaremos de cómo en la Unión Europea las normas para evitar monopolios y el abuso por parte de estas plataformas se traducen en una comisaría de competencia que lleva una figura que las grandes tecnológicas conocen bastante bien, Margrethe Vestager. Os hablaremos de quién es Vestager, qué hace competencia y recordaremos algunos casos famosos de multas importantes que le han caído a las grandes tecnológicas. Eso sí, antes, como siempre, un saludo, un agradecimiento, a las decenas de mecenas, nunca mejor dicho, ahora ya nos sale hasta rimado, que nos apoyáis cada día, que nos apoyáis cada mes y que permitís que este proyecto siga vivo y siga aportando contenido como este. Si tú también quieres ser mecenas y beneficiarte también de contenido en exclusiva, adelantos de episodios y muchas otras ventajas, vete al enlace de la descripción o a patreon.com/simplepolítica. Ahora sí, nos ponemos de lleno a trabajar para conocer mejor todo, desde la figura que encabeza y que va a tener que conocer Elon Musk, como es Vestager, hasta los casos más famosos o las sanciones más grandes que le han caído a las diferentes tecnológicas de Silicon Valley. Pero lo primero que vamos a hacer es conocer a Margrethe Vestager, que desde el 1 de noviembre de 2014 ocupa la Comisaría Europea de Competencia. Esta danesa del Partido Social Liberal de su país ocupa una competencia europea que es, algo así como ser un ministro, ¿no? Ser una ministra en su caso, es decir, tenemos la Comisión Europea, que es el poder ejecutivo de la Unión Europea, con una presidenta, Ursula von der Leyen, y una serie de ministros, que en este caso los llamaremos comisarios, que son los comisarios. Pues Vestager es desde 2014 comisaria de competencia, que ahora os cuento más sobre lo que hace competencia y demás, pero bueno. La figura de Vestager, hay que decir que yo personalmente la conocí, o sea, no que la conozca personalmente, sino que la conocí hace tiempo en esos primeros meses al frente de la comisaría porque ya las revistas internacionales, especialmente pues Time, The Economist, etcétera, le empezaron a hacer reportajes, especialmente a partir de las primeras sanciones que se fueron imponiendo a empresas norteamericanas, y en todo momento siempre se la presentaba con características como que era como un poco la pesadilla de las grandes tecnológicas en este caso, de las principales empresas de Silicon Valley. A ver, el trabajo de Vestager se ha hecho notar en los últimos años y tiene mérito, además, una cuestión muy importante, aguantar como comisaria en la Unión Europea 2 legislaturas, porque empezó con la de 2014 y sigue a día de hoy, a mitad de la segunda legislatura. Empezó con Jean-Claude Juncker como presidente de la comisión. Continúa ahora con la alemana de origen belga Ursula von der Leyen, y entonces, o sea, te han cambiado legislaturas, se han cambiado composición del Parlamento, ha cambiado la presidencia de la comisión y ahí sigue, por decirlo así. Por cierto, anécdota, Margrethe Vestager llega en noviembre de 2014 a la comisaría de competencia sustituyendo a un español, a Joaquín Almunia del PSOE, que ocupó el cargo desde 2009 hasta 2014. Esto en cuanto a la figura de esta danesa que está al frente de la comisaría de competencia, pero claro, lo interesante es saber qué hace, ¿no? ¿Cuáles son las competencias de, nunca mejor dicho, competencia? Margrethe Vestager es miembro de la Comisión Europea, ¿vale? La comisaría de competencia se encarga ¿de qué? Pues de garantizar que en la Unión Europea exista eso, competencia, en concreto competencia económica, y por lo tanto lo primero es evitar monopolios. Es la encargada desde la Unión Europea de establecer una serie de normas que regulen la economía y que den oportunidad a todas las empresas de poder competir en cuestión de igualdad en el sector al cual se dediquen. Esto en Estados Unidos sorprende mucho, sobre todo si leemos las revistas que se editan allí,
Porque el liberalismo lo que te dice es lo de libre competencia, que el mercado lo regule todo y que los gobiernos no toquen prácticamente nada. En la Unión Europea las normas son, digamos, si lo queréis decir así, mucho más estrictas y además existe una capacidad de sanción bastante importante. La Comisión Europea, que es como reguladora de la competencia en cualquiera de los mercados, es responsable, ojo a esto, de aprobar fusiones, es decir, se van a fusionar dos empresas. Ojo que esto primero tiene que pasar por Vestager, la mano, por decirlo así, de Margaret Vestager. También, pues, es la encargada de desmontar cárteles o desmontar fusiones que no hayan sido autorizadas. Buscar, eso sí, la liberalización económica, pero siempre con especial atención a que ningún sector económico se encuentre en una situación de monopolio, de oligopolio y que las empresas, al menos dentro de la Unión Europea, tengan esas igualdad de oportunidades. La comisaria de competencia ocupa, dentro de todo esto que hace la Unión Europea, una de las posiciones más poderosas dentro del gobierno, dentro de este gobierno llamado Comisión Europea. Competencia es una de las posiciones más poderosas. ¿Por qué? Porque hay otras cuestiones en las que quizá la regulación, las leyes, quedan mucho más en manos de los estados. Y claro, por mucho prestigio que tenga a lo mejor el cargo, realmente no tocas tanto, ¿no? Y en este caso, la comisaría de competencia pues sí que tiene mucho que decir, ¿no? Destaca su capacidad de afectar los intereses comerciales de las empresas internacionales. ¿Por qué? Porque cuando esas empresas internacionales, esas multinacionales llegan, ya no es que lleguen, pero empiezan a trabajar dentro de la Unión Europea, se tienen que adherir a lo que diga a las normas de la Unión Europea. Y es la comisaría de competencia quien decide si esto está pasando o no. Ya está pasando con, por ejemplo, Twitter, con Elon Musk y Twitter, que deberán adaptarse, por supuesto, a las reglas de la Unión Europea, ¿no? En este caso no hablamos de la comisaría de competencia, sino la del mercado interior, que lidera Thierry Breton, que ha dejado claro que Twitter, por mucho que cambie de dueño, deberá adaptarse totalmente a las reglas europeas. En concreto, esta semana pasada, Breton recordaba que se ha aprobado hace pocos días la Digital Service Act, un reglamento sobre servicios digitales, como lo es Twitter, que obligará a las grandes plataformas a luchar mejor contra contenidos ilícitos, lo que está claramente pensado para redes sociales. Esto llegaría a chocar con la promesa de estos días de Elon Musk de que habría más libertad de expresión en Twitter. La nueva reglamentación, esta Digital Service Act, es bastante más estricta en cuanto obliga a las grandes compañías, por ejemplo redes sociales como Twitter, a retirar pronto, si lo dice la legislación, pronto cualquier contenido ilícito, sea ilícito por una ley nacional o una ley europea, y además obliga a las redes sociales a suspender a los usuarios que violen frecuentemente esta ley. Y por supuesto, desde Bruselas se vigila completamente que esto se cumpla. Es más, ¿esta ley a quién afecta? A todas las plataformas que tengan más de 45 millones de usuarios activos en la Unión Europea. Obviamente, por supuesto, aquí entra también Twitter. Y atención, porque las consecuencias que podría tener esto si no se cumple, si Elon Musk decide que esto no va con él, son sanciones. Y es que la Comisión Europea ha sancionado con miles de millones a compañías de Silicon Valley y, por supuesto, desde la comisaría de Margaret Vestager, pues se va a vigilar de cerca lo que haga Elon Musk y lo que hagan las principales compañías. Ejemplos de todo esto. Bueno, no solo sanciones. Por ejemplo, en 2001 la Comisión Europea, instigada por supuesto por su comisaría de competencia, impidió una fusión. Antes hablábamos de impedir fusiones de empresas. Bueno, pues en 2001 se impidió por primera vez una fusión de empresas con sedes en los Estados Unidos. Claro, dices, hostia, la Unión Europea me prohíben una fusión de empresas que están en Estados Unidos. Pues puede pasar. Cuestiones también que tienen que ver con sanciones a Silicon Valley. Hablemos de Microsoft, hablemos de Bill Gates, de Microsoft, que ha visto cómo en repetidas ocasiones se le ha llegado a sancionar. Hay una muy famosa que fueron más de 700 millones de euros contra
Microsoft, después de 9 años de investigaciones por parte de competencia dentro de la Comisión Europea. Y esta de 777 millones de euros más o menos que le costó a Bill Gates, a Microsoft, por ese monopolio, no ha sido ni de lejos la multa más grande que ha impuesto competencia, que ha impuesto la Comisión Europea. En 2018 Google fue multada con 4.340 millones de euros, es el récord absoluto de multa por parte de la Comisión Europea. Lo hizo, es decir, esta multa le vino porque desde Google exigían a todas las marcas que quisiesen poner en sus smartphones o tablets Android, les obligaba a instalar por defecto unas aplicaciones determinadas, ¿vale? Incluidas en la Google Play Store y otras aplicaciones que debían estar instaladas por defecto si usaban Android. Claro, eso se consideraba como un ataque, un monopolio, así que después de una investigación que duró también bastantes meses, acabó en una sanción récord de 4.340 millones de euros. Pero es que atención, un año antes, la misma Google había sido sancionada con 2.400 millones de euros por dar ventaja ilegal a su servicio de Google Shopping en los resultados de búsqueda. Tú buscabas zapatos y su servicio de Google Shopping pues siempre tenía ventajas, así que esto tampoco se puede hacer según las normas de la Unión Europea. Esto es lo que decimos que a veces choca con Estados Unidos, según las normas de la Unión Europea. Esto no se puede hacer, y esto en total a Google le ha costado más de 8.000 millones de euros. Sí que es verdad que los medios destacan que a pesar de los 8.000 millones de euros en multas, pocas cosas han cambiado, pero Google, Microsoft, Facebook, bueno, lo de Facebook con Cambridge Analytica supimos que había hasta juicios, comparecencias, etcétera. Luego también otras compañías que no tienen que ver con redes sociales o con las Big Tech. Por ejemplo, hablamos de Intel. Intel hace ya muchísimos años, en 2009, fue multada con 1.060 millones de euros, básicamente por ofrecer rebajas de precios a empresas tecnológicas, a empresas de fabricación de ordenadores, para que usasen sus microprocesadores en vez de los de su rival AMD. Por tanto, ejemplos hay un montón. Empresas que son redes sociales tipo Facebook, empresas simplemente tecnológicas como Intel, Big Tech de Silicon Valley como Google, que como decimos ha acumulado más de 8.000 millones de euros en multas. Que esperemos que haya asesores de Elon Musk que avisen de la necesidad de que Twitter siga cumpliendo con las normas que hay en la Unión Europea. Si no, Elon Musk realmente tendrá que hacer caso a nuestro título del episodio y acabar conociendo a Margrethe Vestager. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Queremos saber qué os ha parecido. Dejadnos comentarios sobre Vestager, sobre Twitter, sobre qué os parecen estas leyes de la competencia. Muchísimas gracias, además de por esos comentarios, por vuestros me gustas, valoraciones de 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast, y sobre todo muchísimas gracias a los mecenas por vuestro apoyo. Si tú también quieres ser mecenas, ya sabes, lo hemos dicho al inicio, patreon.com/simplepolítica, y disfrutarás de muchas ventajas y otras más que se vienen. Ahora que, bueno, pues todavía queda mucho de esta temporada, pero iremos avanzando cositas que ya estamos preparando incluso para la próxima temporada. Pero nada más, nos escuchamos de lunes a viernes, así que te esperamos en el episodio de mañana. Un saludo y a disfrutar. Adiós.